El magistrado Francisco Domínguez Brito, cuando una persona pasó por la Procuraduría, por la Fiscalía, por la Suprema, aunque él fue después ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente, senador de Santiago, el tema uno se queda con magistrado porque eso nunca, a menos que cuando él llegue a presidente de la República ya uno tiene que, por un asunto de jerarquía, pero siempre magistrado, en la actualidad aspira a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana y le agradezco de corazón que entre tantas cosas y su nacionalidad y residencia de Santiago de los Caballeros venga a compartir también este programa. Saludos. Un honor de verdad estar contigo, a quien aprecio, respeto y admiro, y que con quien tantos años también hemos compartido tantas corrientes de opiniones. Así mismo es, así es. Cuénteme cómo va este congreso del Partido de la Liberación Dominicana, cómo van los trabajos, porque concomitantemente con eso, pues también están las aspiraciones internas al partido, pero en sentido general, ¿cómo marcha? Bien, el PLD, como sabes, y es muy importante comunicarlo, está celebrando su congreso, un congreso que implica una revisión, un análisis de coyuntura, en qué hemos fallado, qué cosas buenas tenemos que fortalecer, cómo sentimos orgullo de nuestro partido y a la vez cómo somos humildes para reconocer errores. Y a partir de esos criterios, entonces nosotros saber hacia dónde vamos. Como dice ese refrán, el que no sabe a dónde va ya llegó. Si el PLD no define hacia dónde vamos, qué queremos, cuál va a ser nuestra línea de acción, entonces indudablemente que no vamos a llegar a buen puerto. Y ese es el congreso que hoy estamos celebrando, donde cada compañero, donde cada instancia tiene la obligación de hacer las revisiones del lugar, llenar una serie de cuadernillos donde se hace un análisis sobre la situación electoral, la situación del país, la coyuntura. Luego vendrán otras discusiones en todos los estamentos del partido, donde en discusiones francas, sinceras, cada uno de nosotros tiene que expresar lo que cree, lo que piensa, y a partir de ahí construir nuevamente el partido que queremos. Personalmente creo que una de las cosas fundamentales para nuestro partido es fortalecer la mística. Partido que sienta el porqué, una causa que me motiva a hacer política, porque la política no debe ser un sacrificio, sino un gozo, pero no un gozo porque yo me hago de dinero, o porque me da poder, o porque puedo ir a los medios de comunicación, o salir en un periódico. Un gozo porque yo puedo transformar un país, transformar una nación, construir una mejor República Dominicana. Y cuando pasen los días, como te pasa a ti, a mí, al final vamos cumpliendo 30, 40, 50, 60 años. Cuando miremos hacia atrás, digamos, caramba, valió la pena. Claro. Valió la pena hacer política, mi vida tuvo sentido y viví esa pasión de la manera más sana, más linda posible. Ese es el PLD que verdaderamente yo quisiera ver, que los jóvenes vengan nuevamente a nuestro partido, que cuando vean y digan esa frase de ese deseo de cambiar el mundo, que digan, bueno, el PLD es el partido que yo siento que puedo dar y construir y crear ese país que yo aspiro. Y una cosa que siempre he dicho, un poco salir, dejar la pereza, dar el pecho, sentir el orgullo. La discusión que yo tengo con las conversaciones con algunos amigos, que obviamente el PLD no es santo de su devoción, le digo que nadie puede concebir ese cambio de la fisonomía socioeconómica del país, del rostro socioeconómico del país sin los gobiernos del PLD. Nadie puede concebir esa potencialización de la clase media. Hay que recordar que antes el PLD, se lo digo a mucha gente y a muchos PLDistas que ven aquí, que vienen aquí, digo, caramba, díganle que cuando ustedes llegaron la gente
pobre y hasta casi de clase media, para tomar agua fría tenía que salir a comprar hielo, para cocinar, comprar carbón, para ver televisión blanco y negro, donde había un carrito era una cosa, sencillamente una persona, era todo un acontecimiento, y ustedes cambiaron todo eso. Y además le digo que conozco más del 99.99% de gente que estuvieron 20 años en el poder, en el gobierno, gente que tuvieron en puestos y que hoy algunos amigos míos inclusive han tenido que irse del país a trabajar para poder mantener o sostener a su familia, porque no fue verdad que robaron ni nada. Y entonces como que estos temas como que lo han atrapado y el orgullo como que está herido, y entonces eso se necesita rescatar. Así es, y sentir confianza en nosotros mismos. El PLD solidifica la clase media de la República Dominicana. El PLD multiplica por 4, 5, 6 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, todas las riquezas que nosotros actualmente tenemos. Transformó la administración pública, que era algo medieval, si se quiere, hacia una administración pública moderna. Todos los servicios de la República Dominicana cambiaron, pasaporte, licencia, y puedo enumerar cada uno de ellos. El PLD introdujo fenómenos que eran impensables en la República Dominicana, como el 911. Fue el que implementó todas las políticas para que hoy República Dominicana sea líder en el mundo en materia de turismo. Aquí nadie iba a pensar en un programa de seguridad vial o en los centros tecnológicos. República Dominicana le puso énfasis en el tema del medio ambiente, comenzó a crearse una conciencia colectiva sobre la ética. Paradójicamente, uno de los motivos por el cual el PLD pierde las elecciones, pero es el PLD que crea y desarrolla la Ley de Acceso a la Información. Es el PLD a través de José Tomás, que en ese momento era el senador. Es el PLD el que verdaderamente crea todas las leyes de transparencia en la República Dominicana. Yo digo que con las normas que han perseguido a ciertos funcionarios del PLD fueron, elaborada en los gobiernos del PLD. Y si alguien quiere saber cuáles son las siguientes. Antes del PLD, el presidente de la República tenía un uso discrecional del presupuesto, que creo que era entre 5 o 15%, ahora no lo recuerdo. A través de la ley 1401. La ley, exactamente, eso fue derogado en el PLD. El PLD estableció que ningún ministerio puede hacer uso de recursos si no está establecido en el presupuesto. Es decir, que debería ser aprobado por el Congreso de la República, y le quita la discreción a cada uno de los funcionarios para que pueda hacer uso de ese dinero. Eso lo hizo el PLD. El PLD creó la cuenta única del Tesoro para que los ingresos que llegaban a cada uno de los ministerios o a las direcciones generales no fueran manejados a discreción por los funcionarios, sino que tenían que ir al presupuesto de la nación, aprobados por el Congreso y transparentizado a través de las direcciones de presupuesto y de Contraloría Pública. El PLD crea la nueva ley de Contraloría, hace la diferenciación entre los auditores externos y los auditores internos, dándole a la Cámara de Cuentas el rol de auditor externo y a la Contraloría General el rol de auditor interno. A mí me tocó hacer la ley que le quita las atribuciones de Tribunal Contencioso Administrativo a la Cámara de Cuentas y pasa a crearse un tribunal. La Cámara de Cuentas entonces se constituye básicamente en auditor externo como le correspondía. Si yo te pongo a enumerar y me pongo a enumerar aquí. Bueno, y la ley de compras y contrataciones. La ley de compras y contrataciones, el Partido de la Liberación Dominicana, subir en las páginas donde todo el mundo puede tener acceso a todo ello, el Partido de la Liberación Dominicana. La nómina pública, que la gente decía que eso era oculto, hoy en día tú puedes ir a todas las oficinas, entrar a las redes y ver todo el que está en nómina gracias al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿por qué no sentir orgullo nosotros? ¿Por qué no sentir valor y levantar la cabeza y decir nosotros vamos para adelante? Porque nosotros hicimos grandes cosas en la República Dominicana, no solo en la construcción de un Estado moderno en cuanto a administración. Podemos hablar de cuestiones materiales como todas las infraestructuras. El este sin el Partido de la Liberación Dominicana no fuera
Lo mismo todas las avenidas, las autopistas, todo el sistema vial del metro, del teleférico, todos los grandes túneles, la infraestructura que nosotros tenemos. Fue el Partido de la Liberación Dominicana. Y si hablamos del inicio de la revolución educativa, fue el PLD, la erradicación del analfabetismo, el PLD, 25.000 aulas, el PLD, todos los programas sociales que aquí se conocen, Solidaridad, SENASA, el Partido de la Liberación Dominicana. Claro que yo tengo que sentir orgullo de mi partido, pero también ese orgullo no puede caer en una arrogancia. No puede caer en una autosuficiencia de que yo soy el único portador de la verdad, porque ahí entonces desaparece y se muere todo. Claro. El PLD tiene que reconocer errores, el PLD tiene que saber que en algunas áreas no hicimos lo que demandaban las circunstancias. Yo tengo autocríticas muy serias en el área que yo más trabajo. Para mí nosotros no hicimos lo suficiente en materia de seguridad ciudadana con respecto a la reforma policial. Yo siempre abogaba por una policía nueva de investigación judicial. Al final, tal vez yo estoy o estaba equivocado, aunque mantengo todavía esta posición y todavía la gente cree que debemos seguir con este estilo. Yo me iría con otra dinámica mucho más radical, pero en sentido general el PLD reduce la tasa de homicidios en la República Dominicana de 25 cada 100.000 a menos de 10. El PLD crea el Instituto de Ciencias Forenses INACIF, crea la Oficina de Atención a las Víctimas, crea y desarrolla la Ley de Carrera para el Ministerio Público y la Ley de Carrera para el Poder Judicial, desarrolla y fortalece la defensa pública de la República Dominicana, crea las direcciones sobre violencia de género en el país que antes era la policía que manejaba todo, crea las fiscalías barriales. El PLD transformó todo el sistema de justicia de la República Dominicana en el registro inmobiliario, pasar de la antigua ley a la nueva ley, dinamizar y a la vez también digitalizar todos los procesos inmobiliarios de la República Dominicana. Todo eso ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. Hay que tener orgullo, hay que levantar la cabeza y a la vez que la levantamos, también hay que saber bajarla para reconocer que pudimos ser mejores en muchas cosas. ¿Cómo no? Así es. Bueno, y entonces lo que usted aspira a la presidencia del partido. Dentro del marco del Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, he anunciado aspirar a la presidencia del partido. ¿Para qué? Ahí era que iba la pregunta. Primero, para decir todo lo que yo estoy diciendo de los gobiernos del PLD. Segundo, para decirle a la militancia que tenemos que cargarnos de energía y de orgullo con todo esto que he dicho y tenemos que seguir hacia adelante porque el país necesita al Partido de la Liberación Dominicana. Tercero, que es momento de hacer una oposición fuerte y constructiva en un país donde hoy la familia, donde hoy el pueblo, donde hoy la gente tiene serias dificultades hasta para comer, sobre todo la gente más pobre. El costo de la vida es muy fuerte, los salarios no están dando. La familia dominicana cada día cuenta en un cuadernito los ingresos de fin de mes y sabe que no le está dando el dinero. Hoy empiezan los colegios y hay muchas familias con serias dificultades. Los apagones se están volviendo nuevamente. La crisis eléctrica se está llevando más de 1.400 millones de dólares en subsidio, que si yo lo llevo a pesos dominicanos, es casi todo el presupuesto de todos los ministerios de la República Dominicana, con excepción de educación y salud. ¿Qué está pasando ante tanta negligencia que los dólares, los pesos los estamos botando en la negligencia del sector eléctrico de la República Dominicana? Y por eso el PLD es importante, porque quieren una reforma fiscal para seguir botando el dinero en electrodomésticos, en regalos, en dinero al estilo bonos como el que se hizo para la educación o el que se concretizó con los programas de Supérate, simplemente para buscar votos y hacerlo por 2 o 3 meses y ahora descontinuarlo. Un gobierno totalmente populista, demagógico, que trabaja la comunicación muy bien y con esa mezcla simplemente ha llevado a una población a que entendiera en las elecciones pasadas que ellos representaban una estabilidad y un crecimiento y un futuro para la familia dominicana. No es así, tenemos que trabajar con la gente, explicarle a la gente por qué las cosas están mal y por eso yo aspiro a presidente del partido, estar cada semana en los medios, estar cada semana en ruedas de prensa diciéndole al país qué es el PLD, qué es el PRM y por qué tiene que haber un cambio verdadero, visitar a las comunidades, animar a los compañeros, a los que estén más desencantados, acompañarlos, decirles vamos hacia adelante, levántate, es tiempo de nosotros caminar, de nosotros avanzar.
Yo quiero ser presidente para visitar a todos los sectores, a los arroceros, a los cacaoteros, a los cafetaleros, a las medianas y pequeñas empresas, a presentarle un proyecto de nación de cara al futuro ante las nuevas realidades, de optimismo, de una nación que merece crecer y que no puede quedarse en una nación de ingresos medios como estamos hasta ahora, porque la tendencia sería un estancamiento para los próximos 20 o 30 años. Tiene que haber algo más trascendente. ¿Cuál será el rol de la institucionalidad, de la educación, de la formación del capital humano, de nuestros jóvenes? Yo creo que eso es lo que hay que salir a decir, Héctor. ¿Cómo no? Lo que se ve un poco desafiante que el líder y actual presidente del partido haya decidido continuar y que después de eso, bueno, usted sale a competir con el presidente Medina. Usted conversó con él, le habló de que usted iba a salir a buscar la presidencia, y si es cierto que a usted se le habría ofertado la Secretaría General para un poco, pues, que esas aspiraciones la pospusiera, o cómo ha sido todo esto. Mira, mantuve comunicación con todos los estamentos del partido, de manera formal con el presidente del partido actual, que es Danilo Medina, el secretario general, Charles Mariotti, y antes de hacer el lanzamiento formal, lo elegante era también comunicarlo. No lo hago con un ánimo de herir, ni mucho menos, ni de crear fricción. Lo hago con un único espíritu de que el PLD merece y de que el país merece que el PLD se levante nuevamente, de que el PLD se llene de fuerza y de energía, y de que nosotros podamos ir nuevamente a ocupar los espacios que siempre hemos ocupado. Es mi único interés en este momento, lo que significa el partido y lo que significa el país para el Partido de la Liberación Dominicana. Este es un proceso que se va a celebrar dentro de 2 o 3 meses. Probablemente quienes tendrán el derecho a voto serán los actuales miembros del Comité Central y los nuevos que vayan a ingresar. Será un proceso democrático en la cual a la Secretaría General participarán hasta ahora 6 compañeros, hasta tengo entendido, no sé si entrarían otros más, y a la presidencia del partido el compañero Danilo y quien les habla. Yo personalmente les hablo a todos los dirigentes del partido. Creo que puedo hacer una presidencia activa, de consenso, construir diálogo en cada escenario, participación y más que nada oportunidades de crecer para los jóvenes que puedan ingresar, que el partido no se estanque, que no se vuelva un agua posada y que al final nos envolvamos entre nosotros mismos, o como dicen, cocinarnos en nuestra propia salsa, o el riesgo que hablan los grandes autores sobre los partidos políticos, que llega un momento que cuando tienen mucho tiempo los partidos políticos no se renuevan y entonces se convierten en una especie de club. Y al final la misma militancia se va agotando lentamente, pacientemente, sin que ellos mismos se estén dando cuenta, y la defienden a capa y espada, y al final se queda como un club donde el día entero yo me la paso hablando de lo mismo, creyendo que soy el centro del universo y el universo anda rodando por otros lados, mirando para otros lados. Si yo no veo jóvenes mirando al Partido de la Liberación Dominicana, yo tengo que preocuparme. Si yo no le digo a los jóvenes, los convenzo, los persuado, ahora que se habla de reforma constitucional, que los seres vivos, por ejemplo, tienen derechos. Los derechos no son solamente de las personas, que la naturaleza tiene derecho a existir, que existe el derecho de los seres sintientes, el derecho también a ser respetados, a no ser torturados, a no ser matados porque sí, a que la naturaleza es una realidad la cual existe no porque existamos los seres humanos, sino porque existe por sí mismo, y que yo pueda hacer una defensa del medio ambiente como algo realmente fundamental para el país. Garantizarle a las futuras generaciones lo que nosotros heredamos y disfrutamos. Y son planteamientos tal vez disruptivos que la gente no habla. ¿Cómo decir que un río tiene derecho o que un árbol tiene derecho? A mí me gustaría tocar mucho el tema de los jóvenes y la formación. Los jóvenes se están yendo en Yola.
La migración por la vuelta ha sido enorme. Aquí hay comunidades enteras que se han vaciado. Aquí el gobierno no dice exactamente la cantidad de migración que hay en Nueva York, es alarmante. Todos tenemos familia en Nueva York. Y todos ellos nos dicen la cantidad de gente que ha ido por la vuelta a los Estados Unidos. La gente está desesperada y el PLD tiene que ser la voz de esa gente que está desesperada. Y eso es lo que yo quisiera como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, ser el vocero del partido que tiene que defender a la familia y a la gente que está desesperada. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del doctor Francisco Domínguez Brito. Ya dije todo lo que ha sido y bueno, lo que puede ser. Además de esto, pausamos y regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Apuesten a que vamos a hablar del proyecto de reforma constitucional que ha anunciado el presidente Luis Abinader. Pausamos y venimos con ese contenido. Bien, continuamos con esta entrevista con el doctor Francisco Domínguez Brito. Él aspira a la candidatura, él es candidato a la presidencia más bien del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ya conocemos una propuesta y el presidente Luis Abinader ha dicho que el próximo viernes, 16 de agosto, ya va a someter formalmente ante las cámaras legislativas el proyecto de ley que declara la necesidad de la convocatoria a una asamblea revisora, y se ha dicho los puntos los cuales usted conoce y se han planteado que, bueno, el propio presidente cuando habló en la semanal dijo esto es lo que va, los legisladores y algunos están disgustados, bueno, se le va a explicar, o sea, los de ellos. El consultor jurídico, al reunirse con unos 50 prestigiosos juristas, después cuando salió dijo, bueno, se aceptarán pues sugerencias de formas, porque de fondo esto es lo que va. Y por supuesto ahí está un área, usted conoce muchas de las áreas, casi todas las que se van a tocar. Pero vamos a comenzar con el tema del Ministerio Público, que fue la primera razón que el presidente habló de la independencia del Ministerio Público y lo que se ha planteado, otras cosas que han surgido sobre la marcha con respecto al Consejo Superior del Ministerio Público. Bueno, el esquema para escoger al procurador ya sabemos que es que el presidente va a presentar, no sé si una terna o 4 personas, para que el Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el presidente, conozca entonces y designe al procurador, y con eso se garantiza la independencia. Arrancamos con eso, además de otros temas. Muy bien. Dentro de la reforma constitucional ahí hay varios elementos y podemos empezar con el tema justicia. Creo que es más cosmético que otra cosa, y más que nada, más que cosmético, es una gran contrarreforma si partimos de las declaraciones posteriores que se han dado. Si se elimina el Consejo Nacional del Ministerio Público, lo que se está eliminando es la carrera del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público, todos los sistemas de evaluación. Están creando un procurador con superpoderes que no tiene sentido que así funcione. Realmente sería un caso desastroso lo que haría el presidente Abinader. Le haría un flaco servicio a la República Dominicana y al sistema de justicia, y ojalá que tomen conciencia y no presenten el 16 o cuando lo vayan a presentar ese proyecto. No veo una discusión seria sobre la justicia de la República Dominicana. Él debió aprovechar y ampliar un poco más, jamás eliminar ese consejo, tal vez que los procuradores generales que vayan a ser designados al menos sean fiscales de carrera,
airear un poco más el Consejo Nacional de la Magistratura para que no sea tan político, partidista y pudiéramos tener sectores de la sociedad como rectores universitarios, abogados de prestigio, que hagan más contrapeso a las componendas políticas. Tal vez pudiéramos establecer que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenga que ser un presidente de carrera o que el representante del Consejo Nacional de la Magistratura también sea un juez de carrera. Y más que nada, tal vez pudiéramos darle un impulso como una sombrilla donde la justicia nuevamente se enfoque en una justicia más ágil, más eficaz, más transparente, más barata, es muy cara. La celeridad hoy en día es casi una quimera. Creo que el presidente está perdiendo una oportunidad brillante de que con esta reforma él pueda dar inicio a la nueva ola de reforma del sector justicia que tanto lo merece. Hay otros aspectos que has visto. Pero insisto, el hecho de que se lleve al Consejo Nacional de la Magistratura una propuesta dentro de los cuales va a salir el Procurador General de la República, garantiza la independencia. ¿Qué diferencia hay? La sigue presentando el presidente de la República. Es igual que un decreto. En vez de un decreto, yo lo presento al Consejo de las personas que yo entiendo y entonces, ¿cuál es la gracia? La única gracia positiva... Y el Consejo, perdón, lo dirige el propio presidente. Normalmente él es el presidente del Consejo y la mayoría son la mayoría del presidente. Hay algo interesante que es el tema de la inamovilidad. Yo creo que esa parte es positiva, pero todo ese único elemento positivo se derrumba totalmente y se convierte todavía en algo más dañino con la eliminación del Consejo Nacional del Ministerio Público. El presidente lo que le está dando es una puñalada por la espalda a años y años de independencia del Ministerio Público, que no es la designación de un Procurador General de la República. Yo fui Procurador General de la República. Muchos de los actores que están ahí hoy, protagonistas, que me digan cuándo yo le obligaba a tomar una decisión. Porque la independencia está en muchos aspectos, que el Procurador General respete a los procuradores de corte y a los fiscales, pero que los titulares de la Fiscalía también respeten a sus asistentes o a sus fiscales adjuntos, que tú vigiles que las cosas se hagan con honestidad y con eficacia y con capacidad o con verdaderamente decisiones racionales, pero no que tú decidas por ellos. Es una independencia mucho más compleja y se tiene que dar también con los jueces. El presidente lo que le está haciendo es un daño enorme porque está poniendo a un procurador general con todos los poderes, que decidirá todos los ascensos, que decidirá todos los ingresos, que de una manera u otra puede politizar totalmente lo que es el sistema del Ministerio Público de la República Dominicana. Eso es grave, dañino. Yo no me imagino una decisión de ese tipo que se pueda tomar porque sería un retroceso enorme. Ya tenemos un precedente, por eso me preocupa. La ley 0124 es un precedente también de erosión a la independencia del Poder Judicial. Fíjate que con esa ley, Héctor, si tú como periodista te dan una información bajo el secreto que tienes, tú estás obligado a decir. Pero supongamos que alguien te dice que se cometió un crimen y que tú estás obligado a decírselo al DNI. Y tú se lo dices al DNI, porque por la ley te obligan. Y el DNI va y se lo dice al presidente. Y el presidente dice, quédate callado. No se lo digas al Ministerio Público. Eso vulnera todo. Un presidente de la República no tiene derecho, no tiene facultad en ninguna democracia. Cuando se pone en peligro el orden público, hasta los ciudadanos están obligados a comunicarse a las autoridades. Están obligados. Y esa ley deroga ese principio de que todo el mundo está obligado a decir lo que se viola, un homicidio, lo que sea, para darle al presidente y decirle que no, que eso es discrecional, que una autoridad de investigación del Estado decida perseguir o no la acción pública. Es locura. O sea, un crimen de lavado que puede tener una sanción de 20 años y que el DNI es competente por esa nueva ley, es el presidente Abinader el que va a decidir cuando lo descubre el DNI si ese caso va a la justicia o no. Y yo veo que aquí la gente debería estar enojada
Somos muy pocos los que estamos hablando de esto y todo el mundo se acostumbró. Esa ley no se deroga, esa ley sigue ahí vigente, esa ley se está usando, esa ley sigue siendo sombrilla de impunidad para los actores de este gobierno. El doctor Negro Veras que hizo una denuncia muy fuerte. Es una locura y por eso yo quiero un PLD fuerte, yo quiero un PLD en la calle, yo quiero un PLD diciéndole al gobierno: usted se equivocó, usted no puede hacer eso, usted está llevando el retroceso institucional a la República Dominicana, y que no lo vean que es algo de boca, porque alguna gente que tal vez no está de acuerdo conmigo porque tiene simpatía con el PRM y que me está viendo, no cree en mí. Si quiere, busque la ley y dígame si yo tengo o no razón. ¿Cómo no? Bueno, busque la Constitución y las atribuciones del Consejo del Ministerio Público y dígame si yo tengo o no razón. Si somos honestos, usted y yo que me está viendo, que tal vez no coincide conmigo, si vemos adentro, yo creo que sí, que usted tiene que coincidir conmigo. ¿Cómo no? Mire, los candados para la reelección al 124, es otro aspecto. Yo creo que el presidente ahí fue valiente. Fíjate que ahí yo cambio el discurso. Fue valiente. Fue valiente porque la tendencia de todos los países de América Latina y de todo el que aspire es a seguir. El presidente tiene mayoría en el Congreso y perfectamente pudiera llevarse de todos los que están al lado diciéndole: usted es lo mejor, usted es la última Coca-Cola del desierto, el país se va a hundir sin usted, aspira a un tercer periodo, ese Congreso es suyo. Y a él, como dije lo otro, aquí le hago mi reconocimiento. Evo Morales, Correa, toda la historia de los países de América Latina, también República Dominicana, vivió situaciones parecidas y yo creo que con eso el presidente... Y en ese aspecto, mis respetos a él. ¿Cómo no? Tenemos entonces reducción de 53 diputados para bajar un poco la matrícula. Totalmente de acuerdo con esa propuesta. No por reducir gasto, que siempre es importante, sino para valorizar aún más el diputado. Actualmente son muchos, el diputado no puede concentrarse, no puede hacer un buen trabajo de comisión. La situación es poco manejable, hay que ser un maestro. Como Pacheco, sí. A quien le mando mi saludo y mi abrazo. Siempre hago la historia de Pacheco. Cuando yo fui fiscal del distrito, Pacheco era diputado, recién diputado. Y antes se usaba mucho el tema de las redadas. Eso lo desbarató el PLD. Y metían 100 gente presa. Y Pacheco trabajaba en Cristo. Un negocio enorme. Y Pacheco, sí, perdón, había que esperar que llegara la lista. Y entonces a ver si estaba fichado. Y que entonces uno hablaba con un sargento, le decía: pero mire, si hablamos con el teniente, que eso es un negocio redondo. Así es. Y Pacheco se fajaba con toda esa gente pobre de Cristo Rey, uno a uno, sin comer a las 3 de la tarde, uno a uno. Y yo lo veía él sudado. Yo también le decía: vamos a ayudar, vamos con esto. Y era gente injustamente detenida. Ustedes acabaron con ellos. Todavía se hacen algunas redadas y cosas. Pero... Sí, todavía hay todavía mucha corrupción en la policía. Eso es otro tema que nosotros podemos tratar, más sofisticada, pero sigue igual. Pero voy de nuevo, creo que el tema del Ministerio Público es una contrarreforma. Creo que el tema de ratificar y crear una cláusula pétrea para que sean solo 2 periodos es un acto valiente del presidente. Pienso que el tema de reducir los diputados es positivo porque da más prestigio, más valor a los diputados, mayor posibilidad de concentración. Pienso que el tema de la reforma en lo contencioso administrativo, de que ya no sea un fiscal y un abogado del Estado, eso compagina con la teoría moderna administrativista y por tanto yo lo veo también positivo. Creo que debió aprovecharse esta reforma para cuestiones más sustanciales, menos cosméticas, es decir, el relanzamiento de la justicia o, por ejemplo, el tema del poder municipal. Yo hubiese reducido también la cantidad de regidores en algunos municipios donde hay demasiados y yo hubiese dejado muy claro que el poder del alcalde es puramente ejecutivo y el poder de los regidores es puramente normativo y que la jurisdicción contenciosa administrativa sea la que decida sobre si hay impugnación a las decisiones de los alcaldes y sus departamentos y que no sean los regidores los que tengan una función híbrida de normativo y de ejecutivo. Creo que eso genera muchos problemas en la administración municipal y pudo haber sido igual. Yo me hubiese ido a darle más derechos a la naturaleza.
la Constitución que aprobamos en el 10 no fue lo suficientemente generosa con la naturaleza. Y yo le pondría un poquito más de espíritu para no entrar en muchas más cosas, cosas que yo creo que todo el mundo estaríamos de acuerdo y no hacer una reforma totalmente radical. Pero ese es mi planteamiento sobre la reforma constitucional. Lástima que el gobierno no ha invitado a los partidos. Lástima que no ha habido ningún gesto. Que ha tenido... Pero el presidente iba a visitar. No, debió comunicarlo. Y... Hay formas para eso. No, hay delicadeza, hay cierta elegancia que hay que cumplir. Eso no se dio. Da la impresión de que es algo muy unilateral, un poco arrogante si se quiere. Esto es lo que va, nadie lo cambie. Y amén. Creo que debió haber oportunidades para todo esto que yo estoy diciendo, tal vez plantearlo y no es que uno tiene la verdad y a la sociedad en sentido general. Él lo informó a los abogados, pero ya era una decisión más o menos tomada. Pero la legitimidad lo da la participación de todos los actores de una manera u otra. ¿Participaron en la encuesta del canal de WhatsApp del presidente? Hay que ir aprendiendo más sobre la democracia. Yo creo que a veces le falta a este gobierno tomar en cuenta esos puntos. Se rió ahí, pero esa risa lo dice todo. Nuevo ministro de Medio Ambiente, usted estuvo allá, usted ha Tiene dicho... muchos retos, sí. Usted ha visto, usted estuvo en el corazón de esa institución e inclusive ha dicho, esta reforma debimos aprovecharla para fortalecer un poco más el tema de medio ambiente, el tema de la naturaleza, proteger la madre tierra, como dicen ciertos aborígenes o ciertas regiones del mundo. La casa común, como dice el Papa. Así mismo es. Hay un nuevo ministro, el recién pasado, un hombre que se le reputa de honestidad para manejar recursos, pero él mismo admitió que no tenía y aparentemente no se empoderó y fue muy cuestionado su gestión. ¿Qué es lo que usted ve? Porque usted no es, como diría un ministro de este gobierno que dijo que hay fundamentalistas ambientales. Usted no es un fundamentalista, pero es... A veces me cojo miedo porque yo he hablado con fundamentalistas y yo estoy más radical que ellos. Pero bueno, esa es una tarea que... el gobierno se ha equivocado. Ha sido un fracaso la política de seguridad ciudadana y la política medioambiental. Total fracaso, improvisación. Si no se despojan de ese populismo y de ese clientelismo, si no le dan seguimiento y toman las decisiones que tienen que tomar, si los funcionarios que están nombrando en todas las provincias y todo es por ser simplemente dirigentes del PRM sin importar la formación o el amor que le tengan a la naturaleza, todo esto es una locura. Yo te puedo decir que hoy Valle Nuevo sigue abandonado, que Sierra de Bauruco tampoco, que en los Haití se siguen todas las siembras. Cuando yo lo entrevisté a usted antes de irse del ministerio, me dijo, terminamos con Valle Nuevo, ahora voy por Sierra de Bauruco y por los Haití. Y todo para atrás, todo para atrás. En materia de áreas protegidas ha sido un descalabro total. En materia de, por ejemplo, políticas de protección al sistema arrecifal, a las especies marinas a cuidar, realmente no hemos visto ningún tipo de acción. Si vamos a hablar del tema de los residuos sólidos, que el actual ministro fue el encargado de eso, realmente es muy pobre todo lo que se aprobó y lo que se está haciendo. Los plásticos de un solo uso, no hay una política para la eliminación. Las maltas, las bebidas energizantes, son botellas que ya nadie la puede reciclar. El tema del FON, el tema del Tetra Pak, son que casos... me horroricé con una entrevista con un experto. Yo pensé que el FON era benigno y me dice, no, es más peligroso que el plástico. Es una locura. No hay una política clara en ese sentido. Hubo un programa de asistencia para el tema del destino final de los residuos sólidos. Incluso se empezó ahí en Villa Altagracia a hacer algo. Eso se abandonó, ahora eso está feísimo. Duquesa sigue el mismo desastre. Peor aún, abandonaron muchísimas cosas y ahora tenemos
un problema mucho más profundo. Entonces, ha habido, creo que, esfuerzos interesantes en el este que vale la pena resaltar, pero en sentido general el país es un país de botaderos, ni siquiera de rellenos sanitarios. Y rellenos sanitarios es algo, para que la gente lo entienda, donde el destino final al menos tiene canalización para los gases, tiene manejo de las aguas, los lixiviados, como se le llama, pero ya también los rellenos sanitarios están obsoletos. Cuando tú a un alemán le dices de relleno sanitario, tú le estás hablando de algo prehistórico. Ya eso ni siquiera se usa, es una política de reciclable. Aquí ni siquiera hemos empezado un proceso educativo para que al menos en la capital, en las torres, donde hay gente más educada, que saquemos los plásticos un día, lo orgánico otro día, el papel otro día, que los camiones que recojan sean diferenciados, que yo lleve cada una de las cosas a sitios diferentes. Nosotros estamos en una etapa primitiva del manejo y lo que se ha empeorado en estos 4 años, esa visión realmente muy cortoplacista del gobierno de la República Dominicana. Como no, finalmente, y ya pues muchachos haciendo señas. Rápido, ¿qué pasó? Hay una propuesta de reforma al Código Laboral y hay un impasse con el tema de la cesantía. Hay un tema también, bueno, y usted que estuvo por ahí, con todo lo que implica la ley de seguridad social, que no se acaba de reformar, todo eso que usted manejó dentro de pues el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo ve? 4 años perdiendo tiempo. Yo te decía de una nueva ola de reformas judiciales. Ahí está la reforma en el área de trabajo. Hay que eliminar, y todo el mundo está de acuerdo, el tema de los vocales que están ahí, que hacen la conciliación en los tribunales. Eso no tiene sentido. Hay que quitar ese sistema del duplo de la fianza, donde una pequeña empresa puede quebrar en un minuto ante una demanda laboral. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. El tema de la cesantía no puede ser eliminado. No me parecería justo, a menos que tengamos un seguro de desempleo, pero aquí hay que hacer una serie de estudios actuariales sobre si el seguro de desempleo es factible o no. Personalmente yo trabajé en uno y no es tan fácil emitir una opinión. Yo creo que pudiéramos poner en algunas esferas que si el trabajador reclama o pide que le den la cesantía cada año, que eso sea válido. Es una decisión del trabajador si él quiere tener su dinero adelante. Ahí no habría el llamado pasivo laboral, que sobre todo grandes empresas como Zona Franca y otras están reclamando. En la industria financiera, por ejemplo, es muy diferente a otras industrias. La movilidad laboral que existe en la industria de Zona Franca no es la que existe en los sistemas financieros o de servicios. Los sistemas financieros no quieren que los empleados se le vayan. Claro. Y la movilidad es muy grande en este momento. En Zona Franca, tú no quieres que se te vaya, pero tampoco tú quieres acumular el tiempo por el pasivo laboral. Pues bueno, veamos un equilibrio entre si al trabajador le conviene o no que le den su cesantía todos los años y la que aceptemos sea válida. Vamos a conversar, se puede. El gobierno cogió miedo y dejó ese proceso abandonado. Mientras tanto tenemos una informalidad casi del 60%. El tema de la informalidad es bastante complejo. Hay que facilitar para que también... Cuando yo hablo de informalidad, yo también digo, miren, espérense, que cuando hablamos de informalidad es complejo. Mira, en materia laboral la formalidad no es la misma que en materia de seguridad social. En materia de tributaria, la formalidad no es lo mismo que la laboral o de la seguridad social. Hablar de formalidad o no, atendiendo a los parámetros que estableció el Banco Central, que incluso establece que empresas que tienen una cantidad de trabajadores es formal y otras que tienen menos es informal, es un concepto medio difuso, pero en términos generales la gente no quiere ir a la formalidad porque es muy costoso. Hay que facilitar eso. Como solamente llevar la contabilidad para pagar los impuestos es un problema. La tesorería es una norma que si tú te equivocaste un mes, no hay forma de conciliar porque la ley no te lo permite. O sea, esto hay que hacer una reingeniería de todo el sistema para promover que haya menos informalidad.
Y había buen ambiente ahora en todo Claro, esto, es simplemente voluntad. Ojalá que el gobierno se llene de energía y lo pueda hacer en estos 4 años. como la que usted quiere llevar al Como PLD. la que yo quiero llevar al Partido de la Liberación Dominicana. Gracias en el alma. Cómo no. Gracias por Muchísimas invitarme. gracias. Para mí significa mucho estar contigo aquí. Ustedes ven de cuántas cosas se puede hablar este hombre, y entonces lo cierto es que no es que viene a teorizar, porque pasó por todos esos lugares y lo conoce mejor que nadie. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.